El hijo de mi hermana tiró mi pastel de graduación al suelo y mi familia se rió. Esa noche me pidieron que desapareciera. Mi única respuesta: mañana quito mi nombre de todos sus préstamos. A medianoche, mi teléfono explotó. Empiré mi pastel de graduación de la mesa. El glaseado salpicó las baldosas del patio. Mi sobrino de 10 años miró el desastre y luego me sonrió directamente. «Cómetelo del suelo, tía Raquel». Un segundo de silencio, y luego toda la mesa estalló en risas. Mi hermana, su madre, sonrió mirando su copa de vino. Mi propia madre se rió más fuerte que nadie, un sonido agudo y cruel que me cortó más profundo que cualquier cuchillo. No lloré. No grité. Simplemente dejé el cuchillo del pastel, me alejé de sus risas y subí a mi coche. Esa noche, el mensaje de texto que había estado esperando toda mi vida finalmente llegó. Era de mi madre. Hemos decidido cortar todo contacto. Aléjate para siempre. A mi hermana le gustó. Pensaron que me estaban desterrando. Pensaron que tenían todo el poder. Olvidaron un pequeño detalle. Yo era la CEO firmante de su casa. Yo era la CEO firmante del coche de mi hermana. No eran solo mi familia. Eran mis dependientes. Mis dedos estaban perfectamente firmes mientras escribía una simple respuesta: mañana quitaré mi nombre de todos los préstamos. Para la medianoche, el pánico se apoderó de ellos. El chat grupal se inundó. La pantalla de mi teléfono se iluminó con 100 llamadas perdidas. Apenas comenzaban a entender. A medida que el sol se ponía, las guirnaldas de luces en el patio trasero brillaban más. El aire se enfrió, la barbacoa había terminado y la gente simplemente se sentaba a beber. La risa comenzó a cambiar. Se hizo más fuerte y se sentía más afilada. No era una risa feliz. Era el tipo de risa que necesita un objetivo. Intentaba pasar desapercibida. Estaba recogiendo platos de papel, apilando vasos de plástico usados y fingiendo que no los oía. Mi madre, Elena, sostenía una copa de vino blanco. Estaba contando una historia sobre una vecina. Y le dije, dijo, con la voz aguda. Si no puedes controlar a tu perro, no deberías tener uno. Mi hermana Valeria se rió. Dios, mamá, ¿de verdad dijiste eso? Por supuesto que sí. Todos estaban sentados en la mesa principal del patio. Mi padre, Roberto, estaba al final, mirando la hoguera. Estaba allí, pero no estaba allí. Nunca estaba allí. Yo estaba de pie junto a mi pastel. Todavía estaba en la esquina, junto a un cuenco de helado derretido. Cogí el pequeño cuchillo de plata, lista para cortarlo. Quizás si ofrecía pastel, el ambiente mejoraría. Oye, tía Raquel, canturreó una voz. Me di la vuelta. Era mi sobrino, Mateo. Tenía 10 años y los ojos de mi hermana. Me miró con una pequeña sonrisa maliciosa. Hola, Mateo, ¿quieres el primer trozo de pastel? Resopló. No, el pastel es para la gente que celebra. Me detuve. Solo lo miré. Es una celebración, amigo. Me gradué. Mateo miró a su madre, Valeria. Nos estaba observando. Su copa de vino se detuvo cerca de su boca. Le dio un pequeño asentimiento. Lo estaba animando. Mateo se volvió hacia mí. Su voz se hizo más fuerte para que todos en la mesa pudieran oír. Tía Raquel. Mamá dice que solo obtuviste tu título para poder presumir. La mesa se quedó en silencio. Podía oír el hielo crujir en la bebida de alguien. Miré a Valeria. No apartó la mirada. No parecía arrepentida. Simplemente levantó las cejas, con una pequeña sonrisa en su rostro. Entonces mi madre se rió. Fue un sonido agudo y fino. Oh, Mateo, dijo, agitando la mano. No digas eso en voz alta. Y así, se dio el permiso. Toda la mesa se rió. No fue una risa pequeña. Fue una risa completa, profunda y malvada. Se rieron como si acabara de contar el chiste más gracioso del mundo. Sentí que la sangre se me iba de la cara. El cuchillo se sentía pesado en mi mano.
Cada palabra que dijo fue un cuchillo en sí mismo. Sabía que solo estaba repitiendo lo que había oído. Era un altavoz para los celos de mi hermana y la crueldad de mi madre. Eso no es verdad, Mateo, dije. Mi voz era baja. Sí, lo es, insistió. Estaba disfrutando esto. Le encantaba ser el centro de atención. Mamá dijo que ahora te crees mejor que nosotros. Por eso vives en Seattle. Te crees muy lista, Valeria, dije, mirando directamente a mi hermana. Vas a detenerlo. Valeria tomó un sorbo lento de su vino. Solo es un niño, Raquel. Es honesto. Es lo que todos piensan. Mi padre no dijo nada. Solo miró el fuego. Sentí los cortes de cada palabra. No eran heridas nuevas. Eran las mismas heridas que había estado recibiendo toda mi vida. La herida de ser demasiado seria. La herida de ser demasiado sensible. La herida de esforzarme solo para que me dijeran que estaba presumiendo. Miré el pastel. Mi nombre estaba en él. Felicidades, Raquel. Lo había comprado para mí. Sabía que ellos no lo harían. Si te crees mejor, dijo Mateo. Se acercó. Sus ojos brillaban, maliciosos. Y luego puso sus manos en el borde de la barata mesa plegable. La empujó. Sucedió rápido, pero se sintió lento. La mesa se inclinó. El pastel se deslizó. Quedó suspendido en el aire por un segundo. Luego cayó. Golpeó las baldosas del patio con un sonido húmedo y pesado. ¡Zas! El glaseado blanco se esparció por todas partes. Salpicó mis zapatos. Manchó el bajo de mis vaqueros. Las pequeñas velas azules se dispersaron por el césped. El felicidades, Raquel era solo una mancha azul en la piedra sucia. Silencio. Luego Mateo miró el desastre. Me miró a la cara. Sonrió. Cómetelo del suelo, tía Raquel. La risa que volvió fue peor esta vez. Fue más áspera. Fue salvaje. Mi madre echó la cabeza hacia atrás y se rió. Valeria se rió tapándose la boca con la mano. Sus amigos, gente que me conocía desde niña, se estaban riendo. Me quedé allí, cubierta de mi propio pastel de graduación. Miré a mi madre. Se estaba secando una lágrima de risa del ojo. Finalmente me miró. Su risa se detuvo, pero su sonrisa permaneció. Oh, vamos, Raquel, dijo. Su voz era ligera, como si estuviera aburrida. No seas tan sensible. Solo es un pastel. Mateo solo estaba siendo un niño. Miré el cuchillo en mi mano. Pensé en lanzarlo. Pensé en gritar. Pensé en llorar, pero no sentí nada. No era tristeza. Era nada. La parte de mí que quería su amor, la parte que seguía intentándolo, acababa de morir. Se había ido. Dejé el cuchillo sobre la mesa sucia y cubierta de glaseado. Llevaba un pequeño delantal azul que mi madre había insistido en que me pusiera. Eres la ayudante de la anfitriona, había dicho. Me llevé las manos a la espalda. Desaté las cuerdas del delantal. Me lo quité por la cabeza. Lo doblé una vez, con cuidado, y lo dejé en una silla. Luego me di la vuelta. Pasé junto a la mesa que reía. Pasé junto a mi padre silencioso. Caminé hacia la puerta lateral. ¿A dónde vas?, gritó mi madre. Su voz no era preocupada. Estaba molesta. Raquel, no hagas una escena. Todavía tenemos invitados. La fiesta ha terminado, gritó Valeria, su voz llena de sarcasmo. La graduada se va. Sus risas me siguieron como un fantasma por todo el camino de entrada. Subí a mi coche. Puse la llave en el contacto. No lloré. No me limpié el glaseado de los zapatos. Algo dentro de mí no se había agrietado. Se había roto. Estaba completa y finalmente roto. Y supe que nunca volvería. El viaje de Idaho a Seattle es largo. Son unas 8 horas. 8 horas de colinas marrones y planas que se convierten en montañas de un verde oscuro.
Conduje durante la noche. No encendí la radio. Solo escuché el sonido de mis neumáticos en la carretera. El zumbido del motor era el único sonido en el mundo. Mi teléfono estaba en el asiento del copiloto. Estaba oscuro. Lo había apagado después de irme de la fiesta. No quería oírlo vibrar. No quería leer los mensajes que sabía que estarían allí. Durante todo el viaje, solo repetí la escena en mi mente. Vi el pastel golpear el suelo. Oí la voz de Mateo. Cómetelo del suelo. Oí la risa de mi madre. Había pasado toda mi vida tratando de ser lo suficientemente buena. Saqué buenas notas. No me metí en problemas. Fui a la universidad. Obtuve mi maestría. Yo era la responsable. Yo era la estable. Valeria era la divertida. Ella era la que cometía errores. Tuvo a Mateo cuando tenía 20 años. Se casó con un hombre que la abandonó. Siempre estaba metida en algún tipo de drama y la querían por eso. Su drama los hacía sentir necesarios. Mi estabilidad solo los hacía sentir aburridos. Cada vez que lograba algo, lo trataban como un insulto. Mi éxito era una luz que les hacía ver sus propios fracasos, y me odiaban por ello. Lo vi claramente ahora. No se trataba de que yo fuera demasiado sensible. Se trataba de que ellos eran demasiado crueles. Conduje hasta el amanecer. El cielo pasó de negro a púrpura y luego a un gris pálido y acuoso. Cuando crucé el puente hacia Seattle, la ciudad apenas se despertaba. Mi apartamento es pequeño. Es un estudio en un viejo edificio de ladrillo. Es solo una habitación, pero es mi habitación. Nadie se ríe de mí aquí. Subí los 3 tramos de escaleras. El glaseado en mis zapatos estaba seco y agrietado. Abrí mi puerta. Entré. El aire estaba quieto y silencioso. La lluvia comenzó a golpear mi ventana. Una lluvia suave y constante de Seattle. Sentí como si la ciudad me estuviera dando la bienvenida a casa. Me quité los zapatos sucios junto a la puerta. Puse mis llaves en el pequeño cuenco de mi escritorio. Me senté en mi cama. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo. Solo miraba la lluvia correr por el cristal. Estaba lavando la suciedad de la ventana. Deseé que pudiera lavarme a mí también. Finalmente, cogí mi teléfono. Lo encendí. Explotó. Una avalancha de notificaciones. 22 llamadas perdidas. Mamá, papá, Valeria. 34 mensajes de texto. No los leí todos. Solo leí el último. Era de mi madre. Estaba en el chat grupal de la familia. Hemos decidido cortar todo contacto. Aléjate para siempre. Miré las palabras. Hemos decidido. El nosotros real. Significaba ella y mi padre. Mi padre, que no había dicho una sola palabra. Simplemente se dejó llevar. Siempre se dejaba llevar. Cortar todo contacto. Sonaba tan formal, como una carta de negocios, como si me estuvieran despidiendo. Despidiéndome de ser su hija. Aléjate para siempre. Este era el castigo. Pensaron que no podría vivir sin ellos. Pensaron que entraría en pánico. Pensaron que suplicaría. Pensaron que me disculparía por la escena que había montado. Miré el mensaje y luego lo vi. Debajo del texto, había un pequeño corazón rojo. A Valeria le había gustado el mensaje. Ese único corazón rojo me golpeó más fuerte que el pastel. Era tan simple, tan final. Era mi hermana celebrando. Había ganado. Finalmente me había sacado de la familia. Ahora era la única hija. Miré la pantalla. Esperé las lágrimas. Esperé el dolor, el gran agujero gritando en mi pecho. Pero no llegó. No sentí nada. Solo una quietud profunda, fría y silenciosa. El tipo de quietud que sientes cuando una mala tormenta finalmente ha pasado. Y te quedas entre los escombros. Pensaron que me estaban castigando. No se dieron cuenta de que me estaban liberando.
Miré las palabras de mi madre una vez más. Aléjate para siempre. Entonces algo dentro de mí habló. Era una voz muy baja, pero era más clara que la lluvia. Dijo una palabra. ¿Basta? Había terminado. Finalmente, había terminado por completo. Me levanté y caminé hacia mi escritorio. Abrí mi portátil. La pantalla se iluminó mostrando una foto del lago Union. No lloré. El tiempo de llorar había terminado. La quietud del mensaje de texto seguía allí. Pero ahora algo más se estaba mezclando con ella. Era una sensación fría y clara. Era ira. Pero no era el tipo de ira que te hace gritar. Era el tipo que te hace ver las cosas con claridad. Abrí mi hoja de cálculo de presupuesto. Soy muy organizada con mi dinero. Tengo que serlo. Vivo en una ciudad cara. Tengo mis propios préstamos estudiantiles. Tengo el alquiler. Tengo el seguro del coche. Mi hoja de cálculo lo tiene todo. Alquiler, servicios, comida, ahorros. Y luego había otras 2 líneas. 2 pagos que hacía cada mes. Ayuda hipoteca PADES, $400. SV de Valeria, $640. Miré los números. Hace 3 años, mis padres iban a perder su casa. Las horas de mi padre en la fábrica se redujeron. Dijeron que solo necesitaban un poco de ayuda. Raquel, eres la única a la que podemos pedirle, había llorado mi madre por teléfono. Eres la estable. Tienes ese buen trabajo en tecnología. Acababa de conseguir ese trabajo. No ganaba mucho dinero, pero estaba orgullosa. Solo para superar este bache, cariño, había dicho. Solo es una firma. La familia ayuda a la familia. Así que firmé. No solo ayudé. Firmé. Era legalmente responsable. Y durante 3 años, había estado pagando $400 cada mes. El bache nunca terminó. Luego, el viejo coche de Valeria murió. Necesitaba un coche seguro para Mateo. Eso fue lo que dijo. ¿Quieres que tu sobrino esté seguro, verdad, Raquel?, había preguntado mi madre. Así que fui con ella al concesionario. Eligió un SUV nuevo y enorme. Era negro y brillante y tenía techo solar. No tenía crédito. El banco se rió de ella. Por favor, Raquel, me susurró. Te lo devolveré cada mes. ¿Lo prometo? Mi madre me puso la mano en el brazo. Solo firma, cariño. Solo es una firma. Así que firmé. Y durante los últimos 2 años, no había hecho ni un solo pago. Los $640 salían directamente de mi cuenta bancaria cada mes. El débito automático era la única forma de proteger mi propio crédito. Hice los cálculos en mi cabeza. $400 al mes durante 3 años. $640 al mes durante 2 años. Les había dado. Rápidamente abrí la calculadora. 400x36 más 640x24. $14,400 más $15,360. Total $29,760. Les había pagado casi $30,000. Miré el glaseado aún seco en mis vaqueros. Pensé en el viaje a Florida que hicieron el mes pasado. Las fotos estaban por todo Facebook. Valeria y Mateo en la playa. Mi madre bebiendo un cóctel. Trabajan duro, había dicho mi madre en la fiesta. Se lo merecen. Yo pagué ese viaje. Yo pagué el nuevo vestido floral de Valeria. Yo pagué la misma fiesta donde se rieron de mí. Pagué por el privilegio de ser humillada. Siempre lo había llamado amor. Lo llamaba ayudar. Lo llamaba ser la responsable. Estaba equivocada. No era amor. Era una correa. Mientras estuviera atada a ellos con dinero, tenía que volver. Tenía que responder a sus llamadas. Tenía que escuchar sus bromas. Tenía que soportar su abuso. La firma no era solo una firma. Era una cadena. No solo se rieron de mí.
Se rieron de la tonta que pagaba por sus vidas. La ira fría y silenciosa en mi pecho se volvió muy aguda. Querían cortar todo contacto. De acuerdo. Abrí mi correo electrónico. Empecé un nuevo mensaje. Escribí 3 direcciones. Mamá, papá, Valeria. El asunto era, finanzas. No escribí querida mamá. No escribí no puedo creer que hicieran esto. No mencioné el pastel. No mencioné el mensaje de texto. Escribí 6 palabras. Mañana quitaré mi nombre de todos los préstamos. Miré la frase. Estaba limpia. Era simple. No era emocional. Era un hecho. Mi mano temblaba un poco mientras movía el ratón hacia el botón de enviar. Hemos decidido cortar todo contacto. Aléjate para siempre. El corazón rojo. Hice clic en el botón. El correo se había ido. Cerré mi portátil. El clic de la tapa sonó fuerte en la silenciosa habitación. Me levanté. Caminé hacia la ventana. La lluvia estaba limpiando la ciudad. Puse mi mano en el cristal frío. Respiré hondo. Por primera vez en mi vida, sentí que era mi propio aliento. No era su hija. No era su hermana. No era su banco. Solo era Raquel. Y era libre. De hecho, dormí. Pensé que estaría despierta toda la noche mirando el techo. Pero dormí como una piedra. Fue el sueño profundo y sin sueños de una persona que finalmente ha dejado una bolsa muy, muy pesada. Cuando desperté, el sol intentaba abrirse paso entre las nubes grises de Seattle. Mi apartamento se llenó de una luz suave y tranquila. Entonces vi mi teléfono. Estaba en la mesita de noche, vibrando. La pantalla era un muro sólido de notificaciones. Había estado zumbando toda la mañana. Llamada perdida mamá, 14. Llamada perdida, papá, 6. Llamada perdida, Valeria, 11. Llamada perdida número desconocido, 3. Buzón de voz, 9. Mensaje de texto mamá, 23. Lo cogí. No lo desbloqueé. Solo miré las vistas previas de los mensajes en la pantalla de bloqueo. Mamá, ¿qué significa ese correo? Mamá, no puedes hacer eso. Mamá, Raquel, llámame en este instante. Mamá, estás arruinando a esta familia. Valeria, estás intentando arruinar mi vida. Papá, Raquel, por favor llama a tu madre. Está muy alterada. Busqué una palabra. Busqué la palabra lo siento. Busqué lamentamos lo del pastel. Busqué siento lo que dije. Busqué no queríamos excluirte. Esa palabra no estaba allí. No sentían haberme herido. Solo estaban enojados porque les cortaba el dinero. Los números desconocidos probablemente eran de sus amigos o quizás incluso del banco. Aunque era demasiado pronto para eso. Estaban tratando de asustarme. Volví a poner el teléfono en la mesita de noche. Lo puse en modo no molestar. El zumbido se detuvo. El silencio fue maravilloso. Me di una ducha. Me lavé la fiesta de encima. Dejé que el agua caliente corriera por mi espalda. Me froté la piel hasta que se puso roja. Sentí que me estaba lavando años de sus voces. Me vestí. Me puse una buena blusa y un par de pantalones oscuros. Me puse la chaqueta que uso para las grandes reuniones en el trabajo. Sentí que me estaba poniendo una armadura. Hice café. Lo bebí lentamente, de pie junto a mi ventana, viendo despertar la ciudad. Cogí mi bolso. Tenía una gran carpeta de Manila dentro. Había estado recopilando documentos durante meses, sin saber por qué. Simplemente tenía un presentimiento. Dentro de la carpeta había correos electrónicos de mi madre sobre la hipoteca. El cheque de tu padre se ha retrasado de nuevo, Raquel. Necesitamos tus $400 para mañana. Dentro había extractos bancarios que mostraban el pago del SV de $640 saliendo de mi cuenta cada mes durante 2 años. Y había impreso el intercambio de mensajes de texto de cuando mi madre me pidió que solo ayudara a firmar para la casa.
Le había enviado un mensaje: ¿estás segura de que esto es solo temporal? Su respuesta estaba guardada. La casa es nuestra, Raquel. Tú solo ayudaste a firmar. No te preocupes por eso. No era una promesa de ayuda temporal. Era una declaración de propiedad. Mi firma, su casa. Tenía todo lo que necesitaba. Salí de mi apartamento y caminé hacia mi coche. Conduje hasta el Green First Bank. Era un pequeño banco local. El gerente de la sucursal, el señor Reyes, me había ayudado a abrir mi primera cuenta corriente cuando me mudé a Seattle. Su oficina era tranquila. Tenía una planta artificial en la esquina y fotos de sus hijos en su escritorio. Era un hombre amable de unos 50 años con el pelo gris y una sonrisa tranquila. Raquel, dijo, estrechándome la mano. Qué bueno verte. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito que me eliminen como CEO firmante de 2 préstamos, dije. Mi voz no tembló. Estaba orgullosa de eso. Asintió. De acuerdo, ese puede ser un proceso muy complicado. Por lo general, el prestatario principal tiene que estar de acuerdo o hay que refinanciar. No creo que estén de acuerdo, dije. Abrí mi carpeta. Puse los papeles sobre su escritorio, los correos electrónicos, los extractos bancarios, los mensajes de texto impresos. Le conté todo. Le conté lo de la fiesta. Le conté lo del pastel. Le conté el mensaje de texto de anoche. Hemos decidido cortar todo contacto. Escuchó. No interrumpió. Solo asentía, con el rostro serio. Leyó los mensajes de mi madre. Miró los extractos bancarios. Cuando terminé, se quedó en silencio durante 1 minuto completo. Juntó las manos sobre su escritorio. Raquel, dijo, y su voz era amable pero firme. No eres la primera persona a la que se aprovechan bajo la palabra familia, y no serás la última. Cogió el mensaje de mi madre. La casa es nuestra. Tú solo ayudaste a firmar. Asintió. Esto es lo que llamamos tergiversación financiera. Te dijeron una cosa para obtener tu firma con la intención de hacer otra. ¿Puede ayudarme?, pregunté. Todo lo que necesitamos está aquí, dijo. Cogió el teléfono. No vamos a pedirles permiso. Hizo 2 llamadas. Habló en un lenguaje que no entendí. Liberación de responsabilidad, abuso financiero documentado, tergiversación en la firma. Tecleó en su ordenador. Imprimió 2 formularios. Este es para la hipoteca, dijo, y este para el préstamo del coche. Estamos presentando una disputa de responsabilidad inmediata. Basado en tu documentación, el banco te liberará de estas deudas. Entonces será su responsabilidad refinanciar o perder los activos. ¿Quiere decir que tendrán que pagarlo ellos mismos? Sí, dijo. A partir de hoy. Firmé mi nombre. Mi mano estaba firme. El señor Reyes tomó los papeles. Cogió un sello de goma grande y pesado. Lo presionó en una almohadilla de tinta, luego en la primera página. ¡Pum! Lo hizo de nuevo en la segunda página. ¡Pum! El sonido fue suave, pero fue el sonido más final que había escuchado en mi vida. Fue el sonido de una cerradura abriéndose. Fue el sonido de cadenas rompiéndose. Dejé escapar un suspiro. Sentí como si lo hubiera estado conteniendo durante 3 años. Hiciste lo correcto, Raquel, dijo el señor Reyes, recogiendo los papeles. A veces, protegerte a ti misma es la única manera de enseñar a otras personas a respetar. O, al menos, es la única manera de protegerte de su falta de respeto. Me levanté. Gracias, señor Reyes. Cuídate mucho, dijo, sonriéndome. Salí del banco. El viento de Seattle estaba frío. Me golpeaba la cara, pero mi pecho se sentía ligero. Era un dolor, pero un buen dolor. Era la sensación de un peso tan grande que ni siquiera sabía que lo llevaba, desapareciendo de repente. Llegué a mi coche. Mi teléfono estaba en el portavasos. La pantalla estaba negra. Lo cogí, desactivé el modo no molestar y esperé. Tardó 10 segundos. El teléfono se iluminó.
Comenzó a zumbar y a temblar tan fuerte contra el plástico que sonaba como una abeja enojada. Mamá, Valeria, papá, mamá, mamá. Lo sabían. El banco ya los había llamado. Lo vi vibrar. Vi el nombre de mi madre parpadear en la pantalla una y otra vez. La antigua yo habría contestado. La antigua yo se habría sentido culpable. La nueva yo solo lo vio sonar y sonar y sonar hasta que finalmente saltó el buzón de voz. El viento soplaba. Pero dentro de mi coche, había una perfecta y maravillosa quietud. Me senté en mi coche en el aparcamiento del banco. Mi teléfono seguía vibrando en el portavasos. Sonaba como un animal atrapado. Vi el nombre de mi madre parpadear en la pantalla. Mamá. 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 Luego se detuvo. Un segundo después, una nueva llamada. Valeria. Sonó 1, 2, 3 veces. Luego colgó. Un segundo después. Papá. Dejó que sonara. Dejó que sonara 12 veces antes de que saltara el buzón de voz. Él era el paciente. El que te agotaba esperando. Yo solo observaba. No sentí pánico. No sentí culpa. Solo me sentí distante. Era como ver una película de la vida de otra persona. No llamaban para disculparse. Sabía que no llamaban para decir, Raquel, lo sentimos mucho. Fuimos crueles. Por favor, vuelve. Llamaban porque el banco los había llamado. El banco les había dicho que el viaje gratis se había acabado. El banco les había dicho que la mujer que desecharon era la misma mujer que sostenía su techo y pagaba su gasolina. Pensé en los $29,760. Pensé en todas las cosas que podría haber hecho con ese dinero. Podría tener una cuenta de ahorros real. Podría haberme ido de vacaciones. Podría haber comprado un sofá nuevo. Pero se lo había enviado todo a ellos. Lo envié a Idaho mes tras mes. Se lo envié a personas que se rieron de mi pastel de graduación. El teléfono se iluminó de nuevo. Mamá. Esta vez cogí el teléfono, pero no presioné el botón verde. Presioné el botón rojo. Rechacé la llamada. Era la primera vez en mi vida que hacía eso. Se sintió extraño. Se sintió poderoso. Inmediatamente volvió a llamar. La rechacé de nuevo. Y de nuevo. Al cuarto intento, se detuvo. Un minuto después, un mensaje de texto. Mamá, contesta este teléfono ahora mismo. Nos has arruinado. Otro texto. Mamá, el banco acaba de llamar. ¿Qué hiciste? Otro. Valeria, me van a quitar el coche. Mi coche. Mateo necesita ese coche. Eres una egoísta, celosa. Otro. Valeria, espero que estés contenta. Finalmente conseguiste lo que querías. Arruinaste mi vida. Leí las palabras. ¿Celosa? ¿Egoísta? Todavía no lo veían. Realmente, de verdad, no veían lo que habían hecho. En su mundo, yo era la que estaba equivocada. Yo era la que los había traicionado. Arranqué mi coche. El motor era un zumbido silencioso. Salí del aparcamiento. Conduje a través del tráfico normal del mediodía de Seattle. La gente iba a almorzar. Paseaban a sus perros. El mundo simplemente vivía su vida. Mi mundo estaba explotando, pero explotaba en silencio en una pequeña pantalla de cristal. Cuando volví a mi apartamento, me preparé una taza de té. Me senté en mi sofá. Miré mi teléfono. 9 mensajes de voz nuevos. Tomé un sorbo de té. Estaba caliente. Inhalé el vapor. De acuerdo, estaba lista. Presioné el primer mensaje de voz. Era mi madre. Su voz no era tranquila. Era un grito agudo y fino. Raquel. Raquel, contesta el teléfono. Llámame en este instante. El banco llamó a tu padre. Dijeron que presentaste un papel de abuso. ¿Qué les dijiste? ¿Qué mentiras les contaste?
Has arruinado nuestro crédito. Lo has arruinado todo. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Te dimos una vida. Nosotros. El mensaje de voz se cortó. 30 segundos de pura rabia. No sentí nada. Simplemente presioné borrar. El segundo mensaje de voz. Valeria. Su voz era baja y llena de veneno. Así que este es tu plan. Así es como te vengas de mí. Porque soy más guapa. Porque mamá me quiere más. Siempre estuviste celosa. Siempre. Y ahora lo has conseguido. Me van a quitar el SV. ¿Cómo se supone que voy a llevar a Mateo al fútbol? ¿Cómo se supone que voy a vivir? ¿Te crees mucho mejor que nosotros con tu estúpido título y tu estúpido apartamentito? No eres nada. Eres una nada fría y vacía. Te odio. Te odio. Presioné borrar. El tercer mensaje de voz. Mi padre. Su voz fue la que casi me dolió. ¿Estaba tranquila? Sonaba cansado. Raquel, cariño, soy papá. Escucha, tu madre está. Está muy alterada. Y Valeria también. Creo que has cometido un gran error. Ya has dejado claro tu punto, ¿vale? Estás enfadada. Lo entendemos. Pero no puedes hacer esto. Esta es nuestra casa, Raquel. Nos vas a dejar en la calle. ¿Es eso lo que quieres? Simplemente. Llama al banco. Diles que fue un malentendido. Luego llámanos. Podemos hablar de esto. Así no es como actúa una familia. Así no es como actúa una familia. Miré el teléfono. Pensé en el pastel en el suelo. Pensé en mi madre riendo. Pensé en el corazón rojo de Valeria. Tienes razón, papá, le susurré al teléfono. Así no es como actúa una familia. Él era el peor de todos. Era el cómplice silencioso. El que vio todo suceder toda su vida y no dijo nada. Su silencio fue la tierra que permitió que todo este veneno creciera. Borré su mensaje. Los otros 6 mensajes de voz eran solo ellos gritando mi nombre o llorando. Lágrimas falsas de ira. Abrí el chat grupal de la familia. El último mensaje seguía siendo el de mi madre. Hemos decidido cortar todo contacto. Aléjate para siempre. Y el corazón rojo de Valeria. Todos sus nuevos mensajes eran furiosos. Te arrepentirás de esto. Estás muerta para mí. No tienes idea de lo que acabas de empezar. Miré todo. Las llamadas, los mensajes de voz, los textos, las amenazas. Escribí una línea tranquila. La envié al chat grupal. Simplemente dejé de pagar por la gente que se rió cuando mi pastel cayó al suelo. Le di a enviar. Luego dejé el teléfono sobre la mesa. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno. Era el sonido de una puerta cerrándose con llave. Era el sonido de una tormenta, finalmente terminando. Terminé mi té. Abrí mi portátil. Fui al sitio web de mi compañía telefónica. Encontré la sección de números bloqueados. Escribí el número de mi madre. Bloquear. Escribí el número de mi padre. Bloquear. Escribí el número de mi hermana. Bloquear. Mi teléfono estaba en silencio. Ya no vibraba. Era solo una pantalla negra y silenciosa. Fue la primera paz real que había sentido en 28 años. Durante 3 días, hubo silencio. Fue un tipo de silencio nuevo y extraño. No era solo quietud. Era una ausencia. Una ausencia de drama, de ansiedad, de esperar el próximo mensaje de texto que me revolviera el estómago. Fui a trabajar. Mi trabajo es en una pequeña empresa de tecnología llamada Green Pulse Tech. Hacemos software para energías renovables. Soy gerente de proyectos. Soy buena en mi trabajo. Soy organizada. Me gusta ver cómo un plan se concreta. En el trabajo, nadie se reía de mí. Nadie me llamaba demasiado sensible.
Almorcé con mi amiga Sofía. Es diseñadora en mi empresa. Tiene el pelo rojo brillante y una risa que siempre es amable. Pareces diferente, dijo mientras comíamos ensaladas. Bien, diferente, más ligera. No le había contado todo. Solo dije, estoy estableciendo algunos límites con mi familia. Bien por ti, dijo, y lo decía en serio. Los límites son difíciles, especialmente con la familia. Avísame si quieres venir a ver películas malas este fin de semana. Sonreí. Me gustaría. Estaba construyendo una nueva vida, una vida tranquila. La tercera noche, estaba en casa. Eran como las 7 de la tarde. Estaba oscuro y llovía afuera. Estaba en pijama leyendo un libro en mi sofá. Mi apartamento estaba cálido. Entonces lo oí. Pum, pum, pum. No era un toque. Eran golpes. Alguien estaba golpeando mi puerta con los puños. Mi corazón saltó a mi garganta. Todo mi cuerpo se enfrió. Supe al instante quién era. Pum. 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 Raquel, abre esta puerta. Sabemos que estás ahí dentro. La voz de mi madre. No estaba en el edificio de mi apartamento. Resonaba por el hueco de la escalera. Era aguda y furiosa. No me moví. Me quedé sentada en mi sofá, congelada. Pum. 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 Raquel Carter, abre esta puerta ahora mismo. Luego otra voz. Valeria. Sal de ahí, cobarde. ¿Crees que puedes esconderte? Estaban aquí. Habían volado de Idaho a Seattle. Habían encontrado mi edificio. Vivo en un edificio con seguridad. Necesitas una llave o que te abran. Deben haber seguido a alguien para entrar. Mis manos temblaban. Dejé mi libro. Me levanté lentamente. Caminé hacia la pared junto a mi puerta. Tengo un pequeño videoportero. Presioné el botón de ver. La pequeña pantalla en blanco y negro se iluminó. Las vi. Mi madre Elena y mi hermana Valeria. Se veían horribles. Sus caras estaban rojas y tensas por la ira. Su pelo estaba mojado por la lluvia. Parecían dos animales ahogados y furiosos. Raquel, la voz de mi madre era tan fuerte que podía oírla a través de la puerta y del intercomunicador. «¿Abre esta puerta o la derribaré?» «Arruinaste todo», gritó Valeria. Estaba llorando, pero eran lágrimas de ira. El banco congeló nuestras cuentas. Congelaron mis cuentas. No puedo comprar comida. Todo por tu culpa. Mi mano fue al pomo de la puerta. La antigua Raquel, quería abrirla. Quería que los gritos pararan. Quería decir, lo siento. Lo siento. Arreglémoslo. La culpa era algo físico y pesado. Me estaba ahogando. Son mi familia. Están bajo la lluvia. No pueden comprar comida. Puse mi mano en el pomo de metal. Estaba frío. Entonces recordé. Recordé el pastel en el suelo. Recordé la risa. Recordé el cómetelo del suelo. No estaban aquí porque me extrañaran. No estaban aquí para pedir perdón. Estaban aquí porque el dinero se había detenido. Retiré mi mano del pomo. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Miré sus caras en la pequeña pantalla. Eran mi familia, pero también eran las personas que más me habían herido. Mi hogar era mi lugar seguro. Tenía que protegerlo. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. Abrí el teclado. Susurré a mi teléfono. Departamento de Policía de Seattle. ¿Cuál es su emergencia? Mi voz era un susurro ronco. Hola, mi nombre es Raquel Carter. Hay dos personas fuera de la puerta de mi apartamento. Están golpeándola y gritando. Se niegan a irse. ¿Están armadas, señora? Yo. No lo sé. No lo creo. Pero están gritando, tengo miedo. ¿Las conoce?
Cerré los ojos. Este era el momento. Sí, susurré. Son mi familia, pero hoy están cometiendo allanamiento de morada. Estamos enviando un oficial, señora Carter. Permanezca en la línea. No abra la puerta. Cierre el cerrojo de seguridad. Ya estaba cerrado. Me quedé allí, respirando, escuchando a la operadora del 911 en un teléfono y los gritos de mi madre al otro lado de la puerta. Pasaron los minutos. Parecieron horas. Luego, a través del intercomunicador, oí una nueva voz. La voz de un hombre. Calma, firme. Señora, necesita alejarse de la puerta. Miré la pantalla de vídeo. Un oficial de policía estaba allí. Era alto. Estaba de pie entre ellas y mi puerta. Es mi hija, le gritó mi madre. Estamos aquí para ver a nuestra hija. Señora, me han informado que no quiere verlas. Están en propiedad privada y están causando un disturbio. Si les ha pedido que se vayan, tienen que irse. No puede obligarnos, gritó Valeria. Esto es un asunto familiar. Esto es un asunto de allanamiento de morada, dijo el oficial, su voz ecuánime. Pueden irse por su cuenta o pueden ser escoltadas. Es su elección. Observé el rostro de mi madre en la pantalla. Era una máscara de pura y amarga humillación. Miró al oficial. Miró mi puerta cerrada. Sabía que había perdido. Bien, siseó. Las vi darse la vuelta. El oficial las siguió mientras caminaban por el pasillo. Se fueron. Se fueron bajo la fría y silenciosa vigilancia de un oficial de policía. Me quedé junto a la puerta durante mucho tiempo. Mis piernas temblaban tanto que tuve que sentarme en el suelo. Lloraba, pero no de tristeza. Era de liberación. Era el terror abandonando mi cuerpo. Lo había hecho. Había mantenido la línea. Abrí la grabadora de vídeo de mi intercomunicador. Había guardado los últimos 5 minutos. Guardé la grabación. La etiqueté, límites, 17 de abril de 2025. Tenía la sensación de que podría necesitarla de nuevo. A la mañana siguiente, me desperté con resaca. No había dormido bien. Seguía oyendo el sonido de los puños en mi puerta. Pero también me sentía lúcida. El aire en mi apartamento se sentía diferente. Se sentía verdadera y completamente mío. Hice café, mis manos todavía un poco temblorosas. Me estaba preparando para el trabajo. Solo quería un día normal. Entonces mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía. Sofía, oye, no quiero molestarte, pero creo que necesitas ver esto. Una vieja vecina de Idaho acaba de compartirlo. Lo siento mucho. Debajo del texto había una captura de pantalla de una publicación de Facebook. Era de mi madre. Había publicado una foto de sí misma. Era una foto antigua, de una cena familiar donde sonreía, pareciendo la madre perfecta. La publicación era larga. Con el corazón encogido, comenzaba, tengo que escribir esto. A veces, la hija en la que más confías, a la que le das todo, te traiciona de la peor manera. Nuestra hija Raquel ha decidido arruinarnos. Por despecho y celos de su hermana, ha dicho terribles mentiras al banco y ha arruinado el crédito de sus padres. Tuve que sentarme. Mi café todavía estaba en mi mano, pero no lo estaba bebiendo. Estamos desconsolados, continuaba la publicación. Tu padre y yo podríamos perder nuestra casa. Valeria podría perder su coche. El único medio que tiene para llevar a nuestro dulce nieto Mateo a sus citas médicas. Siempre hemos querido a Raquel, incluso cuando era difícil o fría. Pagamos su universidad. Apoyamos su mudanza a Seattle. Y así es como nos lo paga, tratando de dejar a su familia en la calle. Publicamos esto para que nuestros amigos y familiares sepan la verdad. Por favor, recen por nosotros. Y por favor, recen por Raquel, para que aprenda lo que realmente significan la gratitud y la familia. Me desplacé hacia abajo. Docenas de comentarios. Una vieja vecina, Elena, lo siento mucho. Siempre supe que era una niña desagradecida. Tan creída.
Una tía lejana, esto es horrible. Pobres Elena y Roberto. Le dieron todo. Una de las amigas de mamá, Valeria, es una madre maravillosa. Raquel debería avergonzarse de sí misma. Algunas personas nunca aprenden la gratitud. Comentario tras comentario. Desagradecida. Egoísta. Mimada. Pobre Elena. Sentí que la sangre me subía a la cara. Era una sensación caliente y enfermiza. Vergüenza. Mi primer instinto fue luchar. Quería comentar. Quería publicar mis extractos bancarios. Quería escribir, no pagaron mi universidad. Tengo $60,000 en préstamos estudiantiles. Yo pagué su casa. Yo pagué su coche. Quería publicar el audio del mensaje de voz de Valeria. Quería publicar la foto del pastel en el suelo. Mis dedos temblaban sobre mi teléfono. Estaba lista para escribir, lista para defenderme. Y entonces me detuve. ¿A quién intentaba convencer? ¿A esta gente? ¿A estos viejos vecinos y parientes lejanos que me habían visto crecer? Todos habían estado en las fiestas. Todos habían visto cómo me trataban. Me vieron recogiendo los platos mientras Valeria era tratada como una reina. Oyeron las bromas y no dijeron nada. Eran parte del mismo sistema. Eran la audiencia de mi madre. Esta publicación no era para mí. Era una actuación para ellos. Mi madre interpretaba a la víctima y necesitaba un villano. Yo era la villana. La antigua yo habría quedado destrozada por esto. La antigua yo habría pasado días, semanas, tratando de arreglarlo, tratando de recuperar la aprobación de personas a las que nunca les caí bien. La nueva yo solo se sentía cansada. Dejé mi teléfono. La verdad no necesita gritos. Solo necesita tiempo. Respiré hondo. Terminé mi café. Abrí mi portátil. No fui a Facebook. Abrí mi correo del trabajo. Envié un breve correo electrónico a mi equipo y a mi jefa, Laura Solís. Asunto personal. Hola equipo, un problema familiar privado mío lamentablemente se ha hecho público. Es posible que vean algunos rumores sobre mí en las redes sociales. No voy a comentarlos, pero quería que estuvieran al tanto por si lo ven. He aprendido que los límites a menudo molestan a las personas que antes se beneficiaban de mi silencio. Mi enfoque está, como siempre, en mi trabajo aquí. Gracias por su comprensión. Saludos, Raquel. Le di a enviar. No era una defensa. No era una explicación. Era un límite. Fui a trabajar. Estaba nerviosa. Entré a la oficina sintiendo que todos me miraban, como si todos hubieran visto la publicación. Nadie dijo una palabra. Mi equipo tuvo nuestra reunión matutina. Hablamos de una actualización de software. Mi jefa, Laura, me pidió mi opinión sobre un nuevo cronograma. Mi amigo Javier, uno de los ingenieros, hizo un chiste malo sobre el café. Todo era normal. Más tarde ese día, recibí un correo de respuesta de mi jefa. Era solo una línea. Raquel, gracias por la nota. Se agradece tu profesionalismo. Avísame si necesitas algo. Eso fue todo. Me di cuenta, sentada en mi escritorio, de que mi vida en Seattle era real. Mi trabajo era real. Mis amigos eran reales. El drama de mi familia era una historia que contaban a una audiencia que yo ya había abandonado. Cerré mi portátil al final del día. La verdad no necesitaba que yo luchara por ella. Había terminado de vivir para su aprobación. Unos días después, la publicación de Facebook desapareció. Sofía me envió un mensaje: oye, la publicación ya no está. Parece que la basura se sacó sola. Sonreí. Lo comprobé. Tenía razón. Simplemente había desaparecido. Me pregunté por qué. Quizás alguien que sabía la verdad había confrontado a mi madre. Quizás un pariente con conciencia. Quizás mi padre, en un raro momento de valentía, le dijo que parara. O quizás, y esto parecía más probable, las consecuencias se habían vuelto reales.
Quizás el banco había iniciado oficialmente el proceso de ejecución hipotecaria de la casa. Quizás habían embargado el gigantesco SV de Valeria. Cuando la historia cambió de Raquel es mala al realmente estoy perdiendo mi casa, la simpatía del público probablemente se agotó. Es fácil ser una víctima en línea. Es más difícil cuando la grúa está en tu entrada. Me di cuenta de algo. No importaba. No importaba porque la quitó. Lo único que importaba era el silencio. El ruido se había detenido. El verdadero punto de inflexión llegó una semana después. Llegó una carta. Estaba en un sobre grueso de color crema. La dirección del remitente era Green First Bank. Mi corazón dio un vuelco frío y familiar. ¿Miedo? ¿Y ahora qué? Pensé. ¿No funcionó? ¿Me están demandando? ¿El señor Reyes cometió un error? Mis manos no estaban firmes mientras abría el sobre. Era una sola hoja de papel oficial y grueso. No era una demanda. No era una citación. Era una carta. Estimada señora Raquel Carter, esta carta es para confirmar que, a partir del 1 de mayo de 2025, usted ha sido total y legalmente liberada de todas las responsabilidades financieras relativas a la cuenta de hipoteca conjunta y las cuentas de préstamo de vehículo bajo los nombres de Elena y Roberto Carter y Valeria Carter, respectivamente. Nuestra investigación, basada en los documentos que proporcionó, confirmó una liberación de responsabilidad. Ya no se la considera CEO firmante ni parte responsable de estas deudas. Le deseamos lo mejor en su futuro financiero. Atentamente, señor Reyes, gerente de sucursal, Green First Bank. La leí una vez. Me senté en el suelo de mi entrada. La leí de nuevo. Total y legalmente liberada. Ya no responsable. Pasé la mano por el papel. Era real. Estaba sellado. El sello estaba en relieve. Brillaba bajo la luz. Estaba hecho. No era solo yo sintiéndome libre. No era solo yo bloqueando sus números. Este era un pedazo de papel del mundo, del sistema, que decía, eres libre. Puse la carta en el mostrador de mi cocina. La miré fijamente. Se sentía como la paz. Se sentía como si la última cadena pesada se hubiera convertido en polvo. Esa noche, hice algo que no había hecho en 3 años. Abrí mi hoja de cálculo de presupuesto. Miré las 2 líneas. Ayuda hipoteca padres $400. SV de Valeria $640. Total, $1,040 al mes. Mi mano estaba en el ratón. Hice clic en la primera línea. Presioné la tecla de borrar. Desapareció. Hice clic en la segunda línea. Presioné la tecla de borrar. ¿Se fue? El total en la parte inferior de mi hoja de cálculo de repente tenía $1,040 extra. Mire ese número. Ese era mi dinero. Por primera vez, era todo mío. Abrí una nueva línea en mi presupuesto. La titulé Mi futuro. Puse los $1,040 en ella. La antigua yo se habría sentido culpable. La antigua yo se habría preocupado. ¿Están bien? Están en la calle. La nueva yo solo sintió una calma silenciosa. Les había dado $30,000. Les había dado mi infancia. Les había dado mi autoestima. No me quedaba nada que darles. Y no me quedaba nada por lo que sentirme culpable. Mi teléfono vibró. Era mi amigo Javier. Hola, dije al contestar. Mi voz sonaba normal. Oye, Ra. Sofía y yo vamos a pedir pizza y ver una película de ciencia ficción malísima. ¿Quieres venir? Miré la carta en mi mostrador. Miré el nuevo y limpio presupuesto en mi pantalla. Sí, dije. Me encantaría. Llevo el postre. Colgué. Me puse los zapatos. Cogí mis llaves. Salí de mi apartamento hacia la fresca noche de Seattle. Y no miré atrás. Pasaron las semanas. Luego los meses. El ruido se calmó por completo. No más llamadas bloqueadas.
No más números desconocidos. No más mensajes de sus monos voladores o publicaciones en Facebook. Solo silencio. El silencio fue extraño al principio. Se sentía vacío. Había pasado toda mi vida en alerta máxima, esperando la próxima crisis, esperando la desaprobación de mi madre o el drama de mi hermana. Sin ese ruido, tuve que aprender quién era yo. Me centré en el trabajo. Me centré en mi pequeña y buena vida. Comencé a liderar un nuevo proyecto en Green Pulse Tech. Era complicado y difícil, y me encantaba. Una tarde, mi jefa, Laura Solís, me detuvo en el pasillo. Es una mujer alta e inteligente que nunca desperdicia palabras. Raquel, dijo, sonriendo levemente. Tu equipo acaba de terminar la nueva construcción 2 días antes. Tenemos un buen equipo, dije. Eres una buena líder, respondió. Lideras con firmeza. La gente confía en eso. Es una habilidad rara. Sigue así. Me quedé mirándola. Firmeza. Toda mi vida, mi familia había llamado a mi firmeza aburrida. Llamaron a mi naturaleza tranquila, fría. Llamaron a mi responsabilidad, presunción. Aquí, en mi vida real, era una habilidad. Era mi mayor fortaleza. Fue la primera vez que me elogiaron por quien era, no por lo que podía hacer por alguien. Construí una nueva familia. Mis amigos, Sofía y Javier, se convirtieron en mi verdadera familia. Celebramos Acción de Gracias en el apartamento de Javier. Cocinamos un pavó que estaba demasiado seco y reímos hasta llorar. No hubo drama. Nadie insultó a nadie. El hijo de nadie tiró el pastel de calabaza al suelo. Pasamos la Navidad en casa de Sofía. Bebimos vino e intercambiamos pequeños y considerados regalos. Poco a poco llené mi vida, no de sobrevivir, sino de vivir. Fui de excursión. Leí libros. Ahorré mi dinero. Esos $1,040 al mes iban a mi cuenta de mi futuro. Después de un año, tenía más de $12,000. Era mi seguridad. Era mi libertad. Era feliz. No era una felicidad ruidosa. Era una felicidad tranquila y constante. Luego, un año después de haber salido de ese banco, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número que no reconocí, pero supe quién era. Lo siento por todo. Solo 4 palabras. Sin excusas, sin explicaciones. No decía lo siento, pero... No decía mamá me obligó. Solo era lo siento por todo. Sabía que era de Valeria. Me senté en mi sofá mirando el mensaje. El mismo sofá donde había leído la publicación de mi madre. La misma habitación donde los había oído golpear mi puerta. Pensé en responder. ¿Qué diría siquiera? Gracias. Te perdono. Es demasiado tarde. Me pregunté por qué me escribía ahora. Quizás estaba en terapia. Quizás había madurado. O quizás su vida era difícil. Quizás había perdido la casa. Quizás conducía un coche de 10 años. Quizás necesitaba dinero. Quizás este era el primer paso para volver a pedirme dinero. La antigua yo habría estado dividida. La antigua yo habría visto esto como una oportunidad para finalmente arreglar a mi familia. La nueva yo solo sintió una leve y triste sonrisa. Sonreí levemente y dejé el teléfono. Me di cuenta de que el perdón no es lo que pensaba que era. El perdón, me di cuenta, no siempre significa abrir la puerta de nuevo. No significa que tengas que dejarlos entrar de nuevo. No significa que tengas que olvidar lo que pasó. A veces, el perdón es simplemente dejarlo ir. No es por ellos. Es por ti. Es el acto final de desengancharlos de tu corazón. A veces, el perdón es cerrar la puerta con cuidado y marcharse en paz. Cogí mi teléfono de nuevo. No respondí. Simplemente borré el mensaje. Afuera de mi ventana, el lago Union brillaba. El sol se estaba poniendo detrás de las montañas olímpicas. El cielo era una mezcla de naranja y púrpura. Era hermoso. Miré mi reflejo en el cristal.
Vi a una mujer que era tranquila, una mujer que era firme, una mujer que finalmente estaba a salvo. Le susurré a mi reflejo.